Hola Mauricio, ¿cómo le ha parecido la respuesta de AMLO al secuestro de los estadounidenses? No tengo claro cuál fue la respuesta, fíjate. No tengo claro cuál fue la respuesta. No hay mucha respuesta. A mí lo que me alarmó, lo que verdaderamente me preocupó y lo que inmediatamente dije en Twitter, es que se secuestra a 4 estadounidenses, hay video. El video lo magnifica absolutamente todo, ¿no? Secuestraron a 4 estadounidenses no es lo mismo que ver en el momento del secuestro, el momento en que se arroja una mujer a una pick-up y luego se arroja una persona que al parecer está herida, y ese video se ve y es impactante. Bueno, se secuestra a 4 estadounidenses y Estados Unidos hace un caso diplomático. Está en su derecho, te guste o no, está en su derecho de quejarse y de decir qué está pasando y de exigir que se cuide a sus connacionales. Bueno, pero México le matan 853 migrantes al año y el gobierno mexicano no hace ese tipo de escándalo. Es más, algo que hoy se señalaba de una manera muy, muy relevante. Una joven mexicana fue asesinada, estaba esperando el autobús, no estaba siendo parte de nada. Simplemente en la balacera, pues, la acertaron y la asesinaron. Y de ella no se habla. Tampoco el presidente López Obrador ha hablado de ella. Ella es un mexicano disponible más. Es la desechabilidad de la vida que ha generado, por supuesto, el narco, pero que ha asumido alegremente el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña y el gobierno de López Obrador. Los mexicanos son desechables. Hay muchos, 100 y tantos millones, 120 millones. Si matan a 20 tampoco te va a hacer un escándalo. La reacción del gobierno estadounidense a mí me parece lo más normal del mundo. No es normal la reacción de los republicanos que inmediatamente quieren meter ejército, que el ejército estadounidense entre a perseguir al narco. Y no por otra cosa, sino por cuestiones de defensa de la soberanía. Si se le ocurriera a México pedir ayuda, sería una cosa muy distinta a que un grupo de legisladores republicanos quieran que el ejército de Estados Unidos entre a México. Pero qué curioso que en cuanto se habló, los republicanos MAGA, trumpistas, cada vez más enloquecidos, en cuanto hablaron de que el ejército estadounidense entrara a México a perseguir al narco, no a quedarse con Sonora y Sinaloa, a perseguir al narco, inmediatamente salieron gallardamente en defensa de la soberanía nacional. Pero cuando Rusia ataca a Ucrania, entonces pues ahí que les déjenle la cuarta parte de Ucrania a Putin, total, se va a divertir con ella. Eso me parece un poco absurdo, como me parece absurdo gente como Álvaro Delgado, que dijo que los estadounidenses que vinieron a México venían a hacerse una operación de cirugía estética y sabían cuál era el riesgo al que se sometían. Oye, los migrantes mexicanos y centroamericanos también saben a qué riesgo se enfrentan cuando cruzan la frontera. Y los inmigrantes de África, cuando cruzan el Mediterráneo en verdaderas barquichuelas casi de papel, saben el riesgo al que se enfrentan. Y eso no hace sus muertes menos valiosas. Eso no hace sus muertes más despreciables ni cosa por el estilo. Eso es lo que me preocupó. La reacción del observador es ninguna. Es irrelevante. Porque todo lo va a llevar siempre a la idea de que lo están haciendo para perjudicarlo a él y a su gobierno. Así como dijo que las mujeres del 8M pues, querían quemar Palacio Nacional, pero no porque estén molestas de que México sea el 4º país más peligroso para las mujeres del mundo, que lo es. No, es que así las mujeres iban a lograr que ya no se hablara de la derecha, de la lucha contra la derecha que está haciendo López Obrador con media derecha metida en el gobierno. Hombre, por favor. Hoy dijo AMLO que la derecha, por supuesto, es la derecha. Y el Partido Republicano están haciendo politiquerías con el caso de Tamaulipas, o sea, que mataron 2 personas. ¡Qué escándalo! Politiquería, ¿no? Y si le siguen, él también va a empezar una campaña para que los mexicanos allá no voten. Fíjate qué curioso, ¿no? López Obrador es alguien que habla en contra del intervencionismo, salvo cuando interviene en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ucrania, en toda la Unión Europea, descalificando a toda la Unión Europea, en las Naciones Unidas, descalificando a todas las Naciones Unidas, y luego habla contra el intervencionismo. Es una vergüenza, es que
Es terrible. Y para alguien de izquierda como yo es terrible ver que está rodeado de gente de izquierda, que ahora es simple y sencillamente gente que exalta a un sujeto autoritario, narcisista, absolutamente borracho de sí mismo, y que no tiene ninguna racionalidad en su accionar cotidiano. Es aterrador, es aterrador. Hoy me preguntaba alguien en Twitter creo que fue, no sé dónde fue, creo que sí en Twitter, sobre si conocía yo a Manu Dornbierer. Manu, yo la conocí cuando era cuentista, cuando escribía su nombre todavía Manou en vez de Manu, y firmaba con su nombre, su apellido de casada, porque era Manu Dornbierer de Ugarte. Así sacó un par de libros de ciencia ficción que fue por los que yo la entrevisté cuando yo empezaba en el periodismo a los 21 añitos. Y ahora me dicen que está insultando gente que no está con López Obrador. Pues mira, ella era una persona de izquierda que se va moviendo hacia los espacios de la defensa a ciegas de López Obrador, no del pueblo mexicano, no de las exigencias de las personas más necesitadas, más desprotegidas, más desposeídas, no de quienes han sido bocabajeados una y otra vez por la corona española, luego por los gobiernos mexicanos del siglo XIX, luego por el PRI, luego por el PAN y ahora por Morena. No, esos sobran, esos están allí para aplaudir, son las grandes masas destinadas a aplaudir. Y entonces están embebidos, a su vez absolutamente empapados de esa búsqueda cotidiana de la épica manufacturada sobre la que López Obrador pretende crear su leyenda. Todo es enormemente épico, todo es gigantesco y todo tiene que ser con una pompa y un boato absolutamente imperiales. Rompe el alma, ¿no? Porque finalmente, como me preguntaba alguien el otro día, que le decía a Rafael Barajas, el fisgón, que por qué no me leía a mí, que yo, que sí, porque decía Rafael Barajas que él no había cambiado. Sí ha cambiado. Sus principios antes eran la defensa de la gente, ahora son la defensa de López Obrador.